esto es una pasada porque a mí y Inés hoy están el primer día que estamos todos, o el segundo aquí, y la práctica es la primera. Eso es algo maravilloso. Este año yo me había acostumbrado a lo digital y tal, pero no, lo que hemos podido hacer en la práctica no lo podíamos haber hecho no. Entonces, los jueves, y sabéis cómo son las clases, todos los jueves van a ser clases mochileras. Profesionales que vienen a contar en ese camino a deberes, como objetivo, como meta, qué es lo que ellos consideran que debería ir en la mochila, o qué a ellos les ha funcionado. Entonces, como jueves, seguimos con la charla mochilera. ¿Quién es el que viene hoy? ¿Tú sabes? ¿Cómo se llama? Amine, por ahí, ¿alguien puede contar por ahí? ¿Es trabajador social? ¿Sí? Trabajador social y está muy bien por allá. La pregunta es difícil. ¿Ejerce como un trabajador social? No. ¿Qué lío? El trabajo de actividad, no sé qué te está liando. No, lo mejor dejarlo a él. El otro día fue Germán el que presentó el terror. Hoy le pedí a Inés, de una compañera de tercero, que está implicada en este programa de bebés, de sueño, que como monitora, ya veréis. Entonces, ella va a hacer, le pedí, oye, ¿quieres presentar? También es como un ejercicio de aprendizaje personal, estamos todos aprendiendo. Entonces, Inés va a hacer las presentaciones y ya, te puedes ir cuando quieras, y ya, también hace lo que quieras. Vale. ¿Qué presente? Pues brevemente, porque supongo que algunos a lo mejor ya lo habéis leído, el mochilero y ponente de hoy es Amine y bueno, voy a hacer así como una introducción de su trayectoria. Con más o menos vuestra edad, empezó como a interesarse por todo el ámbito de lo que es la acción social y la justicia social y se involucró en la política de nuestra región. Ya nos explicará un poco más detalladamente a qué se dedicaba exactamente y empezó trabajo social. Ha sido subdelegado aquí de la facultad durante 2 años y miembro activo de la Asociación de Usuarios de la Sanidad de nuestra región. Y también como pues tiene muchas inquietudes, le gusta viajar, conocer nuevas culturas, ha recorrido Europa, ha estado viviendo en Cracovia, haciendo allí un voluntariado durante 9 meses, trabajando en un cole. Y poquito después, bueno, ha sido líder en seminarios europeos y tal, y poco después pues ya empieza su aventura, por llamarlo así, su vida profesional en el mundo de las multinacionales. Ha sido jefe de programa en un departamento de responsabilidad corporativa y actualmente está en otro departamento y trabaja con personas de muchas nacionalidades diferentes y ahora ya pues él nos va a contar a qué se dedica actualmente en ese departamento nuevo. Y bueno, pues así un poco pinceladas de lo que nos va a contar es, entre otras cosas, la clave, ¿no? Una de las claves en la vida es intentar no encasillar a las personas, porque nos perdemos mucho de ellas y la belleza, lo bonito de la pluralidad también es conocer a cada persona singularmente, quitando esas etiquetas o esos encasillamientos, ¿no? que solemos hacer. Así que bueno, pues ahora os dejo con él y que nos cuente más cosas. Un saludo, chicos. Nada, muchas gracias. Suena muchísimo mejor de lo que hice, la verdad. ¿Me puedo quitar ahora las mascarillas para que se escuche bien? ¿Le importa a alguien que esté sin mascarilla? No. Vale. Bueno, pues para empezar, a ver cómo he llegado aquí. Creo que era junio de este año, estaba en la playa y recibí un mensaje de Conrado diciéndome cómo estás y todo eso. Luego le contesté, luego otro mensaje, luego el tercer mensaje me dijo, bueno, si me contestas ya te cuento qué quiero, ¿no? Bueno, pues le contesté y me contó un poco el proyecto que quiere hacer con vosotros y decidí, claro, ponerme también con eso, ¿no? Y quedamos en agosto, el grupo de mochileros, para ver un poco que hacía falta. La verdad que me hacía muchísima ilusión volver a la facultad, por fin. Yo creo que hace 5 o 6 años que no piso la facultad, ha sido
una emoción un poco rara. Y nada, aquí estamos. Pues voy a compartir con vosotros lo que hice, cómo he llegado a donde estoy y responder vuestras preguntas y deciros un poquito de lo que me ha servido a mí. No quiere decir que le va a servir a todo el mundo, pero sí creo que son, digamos, cosas genéricas que pueden ayudaros a avanzar. Pues con eso podemos empezar con la primera diapositiva. La siguiente. Sí, un momento y creo que sí. Bueno, de todas formas, empiezo. Que la primera diapositiva va a ser un poco de mi trayectoria personal, es un poco, de verdad, así, muy general, de las cosas que más, digamos, me han importado en mi vida. Pues nací... No es esta. Perfecto. Pues nací en Casablanca, en Marruecos, en el 89. Ahí hice mi colegio, básicamente mi primaria. Luego vine a Murcia en el 2004 porque mi hermano estaba aquí y estábamos pensando con mi familia, bueno, igual puedo tener algo diferente. Tenía una educación en árabe y francés y dijimos, bueno, pues igual estaría bien tener algo también español. Pues vine aquí en el 2004 a vivir con mi hermano y su familia y desde entonces estoy aquí, más o menos. ¿Qué hice desde el 2004 hasta la universidad? Básicamente ahí la educación, donde estuve en un instituto en Alquerías, aquí en Murcia, en una pedanía de Murcia. Luego estaba aquí en la universidad de la Facultad de Trabajo Social. Y estas son algunas de las cosas que hice y creo que es bueno compartir con vosotros porque al final son cosas que me han marcado todas. Inés hablaba del compromiso político. Pues yo creo que tenía 16, 17 años cuando empecé con las juventudes de un partido político y era secretario de política social. Pues hacía un poco todo lo que era inquietudes sociales, empezando con el transporte público, por ejemplo, cuando nos subían la tarifa del billete, veíamos injusticias entre las pedanías y el centro de Murcia. Pues todas esas inquietudes, yo estaba ahí con mis compañeros recogiendo firmas e intentando cambiar las cosas. También la delegación de alumnos, eso es algo que os recomiendo muchísimo, estar dentro de la delegación de alumnos, bien de vuestro curso o de la facultad entera, porque ahí donde veis cómo pasan las cosas en el background, digamos, ¿no? Así como cambian las cosas y para mí, de verdad, la gente que está estudiando trabajo social es como una de las cosas más importantes, estar en la delegación de alumnos, porque ahí donde vas viendo cómo pueden cambiar las cosas, porque no podemos cambiar siempre las cosas nosotros mismos. Muchas veces hace falta un grupo de personas. Pues la verdad que fue una trayectoria muy buena en la delegación, a veces con fracasos, a veces con cosas mejores, pero me sirvió muchísimo. Luego empecé mi participación en los intercambios europeos. Pues básicamente son proyectos que se hacen en diferentes países europeos y invitan a 5, 6, 7 países diferentes, cada país con su delegación. A veces eran adolescentes, a veces eran jóvenes, normalmente es hasta los 31 años, y iba de temas diferentes. Muchos de ellos sobre democracia, sobre discriminación, sobre temas sociales. Y la verdad que ahí es donde empecé a preocuparme muchísimo por el tema internacional y dije, mira, de verdad, me encanta estar con gente de muchos países y quiero dedicarme a algo que me haga básicamente estar con gente de muchos países. También enseñaba francés en la escuela de idioma, no la escuela de idioma como sí, la oficial, sino era un club de idiomas organizado por el Ayuntamiento de Murcia, y ahí conocía a muchos voluntarios europeos que venían a enseñar inglés, francés y otros idiomas. También trabajé mucho en la hostelería, pues los fines de semana, la verdad que sobre todo en la época de comuniones, bodas, trabajaba 30 o 40 horas solamente el fin de semana para poder pagarme los estudios, porque no quería que mis padres lo hicieran. De hecho, hasta ahora mi padre se cree que la universidad en España es gratis. Y
aparte de eso, la Asociación de Usuarios de Sanidad, que pasó en el momento del recorte de sanidad, no sé si os acordáis, cuando empezaron a quitar la cobertura sanitaria a muchos colectivos, pues se montó esta asociación con unos amigos. Yo así me encargaba un poco de ir al centro de salud, de traducir, de tramitar reclamaciones, de asegurarnos que todo el mundo tiene sanidad pública, porque al final es algo que se paga con impuestos, no se paga con seguridad social, ni se paga con lo que cotizamos, sino se paga con la botella de agua que he comprado antes y ya está, digamos, colaborando para la sanidad pública. Bueno, pues esta es mi trayectoria un poco durante la universidad, eso es lo que hacía más y tal. Y a partir de la experiencia internacional quería hacer un voluntariado europeo, que ahora tiene un nombre diferente. Y me fui a Cracovia. Básicamente empecé a buscar, a solicitar intercambios, creo que solicité unos 3 o 4, al final me seleccionaron para Cracovia para trabajar en un colegio de primaria con niños polacos que no hablan inglés, que no hablan francés, que no hablan español. Pues fue un reto, la verdad, que muy bonito, porque el primer día en el cole no te enteras de nada, incluso los profesores apenas hablan inglés, pero a los 2-3 meses ya podía un poco comunicarme para cosas básicas con ellos y veía un poco la diferencia en la relación con ellos. Estando en el voluntariado conocí a muchísima gente internacional de muchos países europeos o de otros continentes. Y de ahí empecé a ver que en Cracovia hay muchas oportunidades para trabajar en multinacionales, porque hay muchísimas multinacionales y hay muchísimas oportunidades para trabajar. Eso tomando una cerveza básicamente con la gente, me enteré de eso, si no, nunca se me ocurriría que a lo mejor hay trabajo en Cracovia. Justo antes de volver a España, solicité un puesto para trabajar en la responsabilidad social corporativa, que es una materia de hecho que vais a dar en cuarto, pero bajo mi punto de vista dan muy poco aquí en la Facultad de Trabajo Social sobre esta salida. Hablan muchísimo de muchas comunidades, de muchos sectores para trabajar, pero esta yo creo que fue solamente en una asignatura, un temario en una asignatura. Y creo que de verdad esta tiene que ser una asignatura entera, la responsabilidad social corporativa, porque también se puede impactar desde corporaciones o desde multinacionales. Después de 3 años siendo jefe de programa, he estado cubriendo muchos países, básicamente dando un curso que daba la empresa a otras universidades. De hecho, la Universidad de Murcia lo tiene, la empresa se llama Cisco, que es la empresa que tiene teléfonos y telecomunicaciones y todo eso. Y básicamente yo llamaba a universidades y les convencía para tener ese curso para cambiar la realidad de los jóvenes, ¿no? Porque esos cursos, digamos, como que llenaban esa brecha que había entre lo que enseña la universidad y entre el mercado laboral. Entonces, esos cursos daban esos cursos de informática para la gente interesada en ese ámbito, para luego encontrar trabajo. Y eso lo hacíamos con universidades públicas, privadas y también con institutos y algunos otros centros en otros países. Hace 2 años me cambié un poco, dejé la responsabilidad social corporativa, por mucho que estaba enamorado de ese departamento. Sigo dando charlas y todo eso a gente para que sepan un poco lo que pasa en la empresa a nivel de eso, de RSC. Y me cambié a un departamento más de negocios. Básicamente ahora lo que hago, tengo un equipo de 12 personas, diferentes nacionalidades, diferentes idiomas, y lo que hacen es que cada vez que un cliente compra un producto, normalmente son clientes grandes, aerolíneas, seguros, bancos, aeropuertos, cada vez que compran productos de esta empresa, pues mi equipo sería la persona que, una de las personas se pondría en contacto con el cliente para que se haga la adopción de esos productos, para que el cliente esté cómodo con lo que ha comprado, que lo use y que renueve luego para eso. Hablaba un poco en mi sinopsis sobre lo que se puede hacer de las corporaciones, no es el tema de hoy, luego vamos a pasar un poco a lo que se puede llevar en la mochila, pero solamente en la empresa donde trabajo hay como un departamento muy grande de responsabilidad social corporativa donde se pueden hacer muchas cosas. Hay pilares
diferentes. Uno de ellos es darle a la comunidad. Básicamente la responsabilidad social corporativa es algo que es como, digamos, valor compartido. Algo que es bueno para la empresa, algo que es bueno para la comunidad y algo que le va a venir bien a la empresa, ¿no? Que luego puede hacer su marketing con eso, puede crecer y todo eso, ¿no? Siempre hay un dinero que da la empresa a esa parte y cada vez hay más, ¿no? Escuchamos mucho las empresas que cuidan mucho sobre el tema de sostenibilidad y todo eso, pero no hay solo eso, ¿no? Hace 3 semanas cogí un día libre, que es gratis, aparte de mis vacaciones, para ir a pintar un hospital de niños, porque ahí necesitaban eso. Entonces nos mandaron un correo a todos y necesitamos como 20 o 30 voluntarios y fuimos ahí y tenemos 10 días de vacaciones, aparte de nuestras vacaciones, para hacer algo para la comunidad. De hecho, hoy no he cogido vacaciones, sino he cogido ese día de los 10 que tengo por año para dar a la sociedad, básicamente. Y eso se basa en confianza. Nadie me pregunta por fotos, nadie me pregunta lo que has hecho, mi jefe no me preguntaría por nada, simplemente pongo en el sistema, este es uno de estos días que quiero darle a la comunidad, ¿no? Pues no os estoy animando a trabajar en una multinacional, simplemente os animo a ver un poco más allá de lo que se enseña aquí, ¿no? Y siempre hablar con gente y ver otras posibilidades. Ahora, lo que se lleva en la mochila. Pasamos. Es lo que decía antes. Eso para mí lo que me ha ayudado muchísimo en mi mochila. No desde el principio, porque tampoco lo sabía mucho. Aquí hay cosas que yo, digamos, apliqué al 10% o al 90%, pero sí que me hubiera gustado saberlo hace 10 años. Creo que no es esta, es la otra. Es la otra presentación. Pues no saca, porque ha sido muy rápido. Ah, vale. Pues nada, entonces... Y no se ha cargado. Vale. Esta tarde se estará cargada. ¿Cómo? En la tarde se estará, perdona. Vale, entonces no pasa nada, tampoco hay muchos cambios. Bueno, pues lo que se llevaría en la mochila básicamente todo lo que horizontalmente hablamos un poco, verticalmente, perdón, hablamos de la comunidad, ¿no? De todo lo que nos ayudaría a estar en la comunidad y lo que nos ayudaría a relacionarnos con diferentes personas. Corrado, ¿lo puedes poner en pantalla? Va a ir una por una, así que... Sí. Ahora si le das una vez. Vale. La primera cosa es la vulnerabilidad. Eso nos hablan muchísimo en esta facultad de trabajar con personas en situación de vulnerabilidad. No sé si lo habéis escuchado o todavía no. ¿Lo habéis escuchado? Sí, se ha escuchado, ¿no? Como si nosotros no fuéramos vulnerables, ¿no? Es que nosotros ya somos también vulnerables y todos tenemos situación de vulnerabilidad. Y eso es muy importante a la hora de relacionarnos con la gente, ¿no? De poder decir, es un riesgo emocional, ¿no? De ir a un compañero, ir a alguien de tu familia o en cualquier ámbito, de decir, mira, me pasa esto y no lo estoy llevando bien y no sé qué hacer, ¿no? Todos tenemos de esto, ¿no? Entonces no es solamente trabajar con esas personas que están en esa situación, pero también ser consciente de que también somos vulnerables, ¿no? Y saber decir que no puedo, saber decir que no sé. Y eso se ve, por ejemplo, cuando hacemos entrevistas en empresas grandes. Esta es una de las cosas que luego se apuntan y se puede contratar a la persona o no, según es consciente de su vulnerabilidad. Porque una persona que vaya a decirte, mira, yo lo sé hacer todo, sabes que no va a funcionar, no va a funcionar en el equipo, ¿no? Una persona que vaya a decirte, mira, tengo estas aptitudes, pero me falta esto y quiero mejorarlo aquí, o he tenido este problema en otras empresas, es un riesgo, ¿no? Siempre es un riesgo para la persona que te está contratando. Pero cada vez la gente se está dando cuenta de que es muy importante saber eso y aceptar los retos que tenemos, y a veces va a ser un fracaso y a veces no, y simplemente eso. Ahí puse un link para un TED Talks con
con una mujer que es muy experta en el tema de vulnerabilidad, porque mucha gente cree que la vulnerabilidad es un sinónimo de la debilidad, y no es. La vulnerabilidad es algo diferente, ¿no? Entonces, para mí esa es una de las primeras cosas que hay que llevar en la mochila cuando estéis trabajando con cualquier colectivo o cuando os estéis relacionando en clase, ¿no? Porque al final sí que sé que hay muchas fiestas, está el bar, donde os relacionáis, pero muchas veces esas relaciones no son relaciones de calidad para poder entenderos, para poder no cotillear de los compañeros, ¿no? Para poder llevaros mejor, ¿no? Entonces, eso es lo que os recomiendo como primera cosa para llevar en la mochila, de ser vulnerable, de tomar siempre ese riesgo, de hablar, de mostrar nuestras emociones. No se trata de mostrarle a la gente todas vuestras desgracias, no. Se trata de aceptar lo que tenéis y ver lo que se necesita exteriorizar, lo que no, pues que no se exteriorice. La segunda cosa es la capacidad de ver más de una historia. Pues eso yo creo que lo sabéis muy bien. A ver, no está relacionado un poco por el tema de racismo, homofobia o cualquier tipo de desigualdad, pero asumo que si estáis aquí, esa parte ya la tenéis superada, muy superada, ¿no? Entonces, esto va un poco más allá. Sé perfectamente que cuando os relacionáis con una persona de otro país no tenéis tantos prejuicios, pero sí vais a tener algunos, sí o sí vais a tener algunos, ¿no? Y siempre vais a pensar en una historia solo, ¿no? Vais a pensar, es un inmigrante, pobre y necesita ayuda. Es una persona con discapacidad, pobrecita y necesita ayuda, ¿no? Pues esto es lo más importante, de entender las historias de las personas. Y eso os va a servir muchísimo como trabajadores sociales, ¿no? De no fijaros simplemente en los prejuicios, los estereotipos, sino siempre hablar. Y entre vosotros también, ¿no? Eso lo veo todos los días. Que si eres de esta pedanía, pues eres así. Que si eres de esta ciudad, eres así, ¿no? Incluso a veces en familia no descubrimos las historias de nuestros padres, descubrimos solo una historia, ¿no? O de nuestros hermanos, de nuestros familiares. Entonces eso es muy importante porque cada persona lleva consigo así un bagaje muy grande de muchas experiencias y la forma que tenemos para ayudarla dependería de entender un poco estas historias. Es muy importante escuchar y preguntar en todos los, digamos, las dimensiones, no solamente cuando estéis trabajando, sino también entre compañeros. Es muy importante escuchar y aquí os van a enseñar mucho sobre la escucha activa. Aquí hay una asignatura, si recuerdo bien, habilidad de la comunicación o algo así, y os van a enseñar mucho sobre la escucha activa y os van a enseñar muchas técnicas para mostrarle a la otra persona que la estáis escuchando, cuando no hace falta mostrar nada. Simplemente escuchas y si escuchas bien, no hace falta que parafrasees, ¿no? Que os están diciendo, no, es que tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro para que la otra persona se sienta escuchada. No, de verdad que no. Trabajo con mucha gente, tengo como los que llamamos en la empresa one-to-one, así como reuniones solamente con cada uno de mi equipo y se nota muchísimo cuando la persona te está escuchando o no. Por mucho que parafrasee, por mucho que repita lo que digo, si no está escuchando lo puedo ver. Se puede ver que no te está escuchando una persona. Entonces es muy importante escuchar, entender las historias, preguntar y de verdad siempre salir de esos prejuicios que tenemos. La tercera cosa que se puede llevar en la mochila es... no me acuerdo. Sí, viajar. Viajar, y lo pongo entre comillas, porque no se trata de viajar físicamente. También es una de las mejores formas de viajar, ¿no? Pero en vuestra vida os vais a encontrar con mucha gente que ha viajado el mundo, pero sigue siendo muy cerrada de mente. O vais a encontraros con gente que no ha viajado casi nada porque no ha podido, está en un país donde necesita un visado para cualquier país, entonces no ha podido viajar, pero es muy abierta de mente. Entonces viajar no es simplemente viajar físicamente, si podéis, es muy bueno, pero también viajar a través de muchas cosas, viajar a través del arte. Cuando se ven películas, pues podéis ver películas de otros países, ¿no?
Ahora tenemos Netflix, tenemos muchas plataformas para ver películas gratis. Se pueden ver películas de otros países, al menos una cada mes, ¿no? De otro país, de entender otras culturas, de entender cómo funciona básicamente el proceso de entendimiento, porque nuestro proceso de entendimiento depende muchísimo de nuestras culturas y todo eso, ¿no? Podéis viajar con la música. La música también, escuchar solo música española os va a dejar muy aquí, ¿no? Pues podéis viajar también con la música. Podéis viajar con muchísimas cosas del arte. También podéis viajar conociendo a personas diferentes cuando salís fuera, ¿no? Preguntar. Si estáis en el bar y veis una persona de otro país, pues hablar. Si estáis en la cola de una administración y hay otra persona que te pregunta, y hablar con esa persona, ¿no? Entender de dónde viene, de cómo ha llegado ahí, qué inquietudes tiene, ¿no? Porque al final, cuando hablamos con... Porque al final, cuando nos encontramos con las personas de otros países y simplemente tenemos esos prejuicios, eso nos limita muchísimo, limita nuestra creación, limita nuestra innovación, limita todo, ¿no? Entonces es muy importante hablar con diferentes personas. Luego viajar, no se trata de tener dinero para viajar, se puede viajar. Yo me acuerdo cuando estaba aquí en la facultad y viajaba muchísimo y la gente me decía, mira, es que tú tienes mucho dinero y viajas mucho. Muchas veces tenía que comprar un billete de Ryanair por 10 euros, dormir en un hostal por otros 10 y comer con otros 10, ¿no? O sea que a lo mejor un fin de semana me ha costado 50 euros, lo mismo que costaría un fin de semana de cubatas en Murcia, ¿no? Y ahí pude de verdad conocer a mucha gente de muchos países, ¿no? Entonces, viajar de esa forma, si podéis y si os gusta, hacer un Erasmus, yo no tuve la oportunidad de hacerlo porque había que, sabes, con el dinero que te dan no es suficiente, entonces tienes que tener un poco más de dinero. Yo no tenía eso, entonces no pude hacer un Erasmus, pero siempre os recomiendo hacerlo. O hacer un voluntariado, como el que hice. Después de esta charla tenéis mi nombre, me podéis encontrar en las redes y os puedo dar consejos de cómo hacer un voluntariado, ¿no? De organizaciones de otros países que os pueden recoger. Y básicamente yo me acuerdo que cuando fui al voluntariado fui con, creo que tenía de ahorro 100 euros y eran 9 meses, ¿no? Y ya está, y pude vivir un poco así como podía. Luego empecé a dar clases también ahí para poder tener un poco de dinero extra. Y ya está. La última cosa que se necesitaría es el inglés, simplemente aprender inglés. Yo odiaba el inglés porque decía, mira, yo ya hablo francés, ya hablo árabe, ya hablo español, siempre voy a encontrar trabajo. Pero luego ves que aparte de encontrar trabajo, ¿no? Aparte de la importancia del inglés, y la verdad que no tengo mucho placer en decir, mira, hay un idioma en el mundo en que todo el mundo lo tiene que aprender, ¿no? ¿Por qué ese idioma? ¿Por qué no otro? No tengo mucho placer en decirlo, pero sí que la realidad es esta. Cuando sabes hablar inglés, las cosas son muchísimo más fáciles. Cuando viajas puedes hablar con personas de muchos países, puedes aprender lo que puedes viajar otra vez a otro país y que esa persona te acoja, abre muchísimas puertas. Y en el mundo laboral, ya lo sabéis, cada vez es más importante y también es una forma de abrir la mente, ¿no? Porque gracias al inglés podéis ver charlas en diferentes idiomas en inglés, podéis ver muchos artículos en inglés. Hay muchísimas cosas que se hacen en inglés y la realidad es esta, ¿no? Ojalá fuera otro idioma, pero en este momento es el inglés, así que poneros con el inglés. Y las últimas dos cosas que yo considero que no es importante, que no hay que llevar en la mochila, no te preocupes, las tengo en la otra diapositiva, pero son solamente dos cosas. Primero, la arrogancia de sentirte superior en cualquier ámbito. Estamos hablando en clase, el hecho de que saques mejores notas no quiere decir que eres mejor estudiante, ¿no? Y eso es aplicable a todo, porque tendemos siempre a competir, a mostrar y todo eso, ¿no? Entonces, es muy importante no tener arrogancia. Eso no quiere decir no tener orgullo, no saber el valor que tenéis. Eso es diferente, ¿no? Eso es ser consciente del valor que tenéis, es muy diferente a ser arrogante. La segunda cosa son las malas intenciones. Pues tendemos mucho a pensar
siempre en lo malo, a pensar que esta persona me quiere engañar, a esta persona no está siendo transparente y todo eso. Y según mi experiencia, y la verdad que lo aprendí sobre todo trabajando en una empresa grande, siempre asumir buenas intenciones, porque a veces, claro, te equivocas y te decepcionas un poco, pero creo que merece la pena antes de asumir malas intenciones y perderte algo, ¿no? Entonces, eso es muy importante cuando trabajéis con gente y cuando estéis en clase, porque de verdad, lo sabéis muy bien, sois muchos, ahora estáis a principio de curso, después de 3 o 4 meses van a empezar así los mini grupos, mini charlas, este ha hecho esto, este ha hecho lo otro y todo eso. Eso es muy natural, pero es muy importante ser abierto y tener buenas intenciones. Y con eso acabo mi charla y estas son las preguntas que me gustaría que trabajaréis en clase. ¿Cuál es tu vulnerabilidad? Podéis hablarlo en grupo, de saber un poco cuál es y abriros un poco, ¿no? a vuestro grupo. ¿Cuál es tu historia oculta que la gente no sabe? No estamos hablando de secretos, sino hablamos de cosas que a lo mejor cualquier persona, si te hace un par de preguntas, igual la va a saber para conoceros mejor. Y pensar en una iniciativa para conoceros mejor. Y no estoy hablando de fiestas, no estoy hablando, eso ya está hecho, ¿no? O comer juntos y todo eso, pero podéis pensar en alguna iniciativa, alguna actividad donde un día vais a pasar una hora de calidad y conoceros, ¿no? Conocer cómo trabajar con cualquiera de vosotros. Esto de hecho es lo que se hace en las empresas en grupos grandes, porque es la única forma de que todo el mundo sea productivo. Es conoceros, de saber que si me relaciono con esta persona va a ser sensible a estos temas y no quiero traer estos temas a esta persona. Sé que perfectamente que esta persona se enfada muy fácilmente, ¿vale? Pues lo sé y no lo voy a tomar como un tema personal, ¿no? Pues podéis pensar en alguna iniciativa que os va a ayudar a conoceros como seres humanos, como decía Inés, singulares, ¿no? Y cómo trabajar entre vosotros de una forma más efectiva y básicamente bonita. Y eso es todo. ¿Alguna pregunta? Sí, por favor. ¿Cuál es el papel que puede tener un trabajador social en una multinacional? ¿Cuál es el papel que Puede tener o desempeñar un trabajador social en una multinacional? Pues trabajador social, la mayoría es lo que decía del Departamento de Responsabilidad Social Corporativa. Siempre es mejor buscarlo en inglés, es CSR, es CSR, ¿no? Siempre puedes ir a LinkedIn y poner eso, ¿no? CSR y buscar trabajos. Básicamente en ese departamento es el departamento social que tienen las multinacionales y quieren básicamente tener marketing con eso, ¿no? Tienen un presupuesto, normalmente es un presupuesto grande, quieren ideas y quieren que el trabajador social cambie un poco o impacte una comunidad. Imagínate una multinacional aquí, una empresa grande aquí en Murcia, y tiene ese presupuesto, y si eres trabajador social vas a decir, mira, creo que la prioridad ahora es invertir en esta comunidad porque tienen problemas en sus barrios y todo eso, y vamos a poner dinero ahí y vamos a invertir ahí. Entonces el trabajador social perfectamente lo puede hacer. Y luego ya existe el otro departamento de la empresa de marketing que va a coger esa acción que se ha hecho y va a hacer marketing con ella, ¿no? Pero eso no es malo, ¿no? De que todo el mundo sepa que esta empresa ha hecho esto por este barrio, no es malo. Porque incluso los políticos lo hacen, ¿no? Cada vez que se hace algo siempre están así, ¿sabes? Orgullosos de que se ha hecho algo gracias a ellos, ¿no? ¿Otra pregunta? ¿No? ¿Está todo claro? A mí muchas gracias porque es un sueño tenerlo aquí, porque hace un año estaba sentado y yo estaría aquí al lado, y además explicando una filosofía de entender el mundo muy distinta a como hemos venido todos. Yo entiendo que el sistema educativo lo que te hace es examen. Esto es el examen, esto es la nota, ¿qué nota voy a tener? Y eso es importante, la nota es importante. Pero desde el principio os dije que
esta asignatura se planteaba de una forma totalmente distinta y oyéndolo a él explica, se entiende que hay otra manera de entender la vida. Entonces tenemos la oportunidad de preguntarle lo que no me ha quedado claro si ejerce trabajo social o no. Germán, ¿tú qué dices? ¿Ejerce como trabajo social? No. ¿O sí? Sí, yo creo que sí. Ahí un poco complicado, la verdad. Eso no lo he dicho durante la presentación, pero sí que muchas veces, trabajando con mi equipo, siento que ejerzo de trabajador social, ¿no? Hago muchas cosas de trabajador social. Luego de ahí, si soy trabajador social profesional o no, es a debatir, ¿no? Pero sí que al final, cuando eres trabajador social, lo vas a usar en todos sitios, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba estudiando aquí, mi hermano tiene un niño y siempre yo iba y les soltaba todo lo que aprendía, ¿no? Así, no, es que tienes que hacer esto, ¿no? Entonces, al final... Es que la semana pasada, que vino Jesús, en la 11 en Orense, y también le hice la misma pregunta, es decir, que yo creo que trabajo social no es ejercer directamente como trabajo social en una ONG, sino la herramienta que os da, la formación que os da trabajo social, la podéis aplicar, o sea que a mí, a lo mejor no sé si ejerce o no ejerce como trabajo social, pero para llegar donde ha llegado, pasar por esta aula ha sido fundamental. Bueno, es que también son de primero, con lo cual cuesta un poco esto. Me dicen, esto te llegas en segundo, y es verdad, pero que esto son las charlas mochilas que nos vamos a leer, cada uno con su sueño, cada uno con su estrella. Pues entonces, pues muchas gracias, y si no hay más intervenciones, damos por cerrada la charla, ¿vale? Y de verdad tenéis mi contacto, como he dicho, si de las cosas que he hecho, si tenéis alguna pregunta, por favor, que sin problema. Bueno, pues muchas gracias.